¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Si ustedes tienen problemas de cucarachas en su casa, pues este video de verdad que le interesa. Porque vamos a hacer una super trampa que atrapa todas las cucarachas, ya sea grandes o pequeñas, en unas pocas horas. Así que sin más, comencemos. Así es mi gente, así que usando únicamente un recipiente, así como este que tengo acá, vamos a atrapar todas las cucarachas. Además, si usted no tiene algo parecido a esto, puede usar una lata así como estas que están acá. Puede usar también una botella de refresco vacía. Pero el día de hoy lo vamos a hacer con este envase que yo tengo acá, que para mí es excelente. Lo he cortado de un bote de cloro y para lo que yo lo voy a ocupar está más que suficiente. Bueno, ya estoy listo por acá, mis queridos amigos y amigas. Y como ven, pues este es un recipiente que no es muy pequeño. Y mucho mejor porque si tenemos bastante problema con bastantes cucarachas, entonces aquí la verdad es que caben bastantes. Algo bien importante que debemos buscar es que nuestro recipiente sea liso por la parte de adentro. Por aquí no importa si es liso o es áspero. Si es áspero, mucho mejor, pero si es liso, así como este, ahorita mismo vamos a solucionar ese problema. Y como les decía a un inicio, puede ser cualquier tipo de recipiente, más pequeño que este o más grande. Lo único es que sea liso por acá adentro y que sea un recipiente que ustedes no ocupen, porque bien lo tiran con todo y cucarachas o botan las cucarachas que hayan atrapado y luego siguen usando el mismo recipiente. Bueno, y voy a usar esta cuerda que está por aquí. Se la voy a enrollar por acá a nuestro recipiente con mucho cuidado. Mientras estoy enrollando acá nuestra cuerda, les recuerdo que si todavía no están suscritos pueden suscribirse a este canal. Y además algo muy importante es que le den me gusta a este video. Además coménteme si usted tiene problemas con cucarachas y qué ha estado haciendo. La verdad que en el canal tengo una gran variedad de venenos contra las cucarachas y de soluciones pues para acabar con las cucarachas. Voy a enrollar la cuerda por aquí para que no se me suelte. Que no nos queden espacios muy separados porque esta cuerda la estamos poniendo para que las cucarachas se suban por acá y no tengan ningún problema. Bueno, yo en este punto estoy usando una cuerda para que las cucarachas se suban. Pero la verdad es que usted puede usar cualquier otro tipo de material para lograr que las cucarachas se suban. Puede poner cualquier otro tipo de cuerda enrollada o además puede envolver con un pedazo de trapo el recipiente que usted vaya a utilizar y de la misma manera le va a funcionar. Yo incluso hice otra trampa que solo le puse unos palitos para que las cucarachas se subieran y de la misma manera funciona perfectamente bien y se lo voy a mostrar al final. Ahora lo que sigue es que vamos a poner un poco de aceite dentro de nuestra trampa. Algo importante también, mi gente, es que no olvide compartir este video porque compartir conocimiento es una maravilla. Vamos a poner alguito de aceite, no tan poquito. Vean, voy a poner un poquitito más. Bueno, ya con esta cantidad de aceite que está por allí es más que suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a untar este aceite que está aquí en las paredes de nuestro recipiente. Bueno, ya lo he untado bastante aquí adentro, como que si estoy preparando una lata para hacer pan. Lo que sigue es que vamos a poner un pedazo de pan o un pedazo de cualquier alimento que usted sepa que atrae las cucarachas. Yo sé que el pan les encanta y hay veces que las bolsas que tenemos con pan, incluso el plástico lo rompen para comerse el pan, así que voy a poner un pedazo de pan. Este grande, usted puede poner uno más pequeño incluso. Y lo tenemos acá. Las cucarachas van a venir atraídas no solo por el pan que pusimos adentro, sino que también por el aceite. El olfato de ellas es muy bueno y van a sentir el olor del pan y van a sentir el olor del aceite y van a comenzar a subirse a nuestro recipiente. Cuando las cucarachas caen en su interior, ellas van a alimentarse, pero luego van a querer salir de allí adentro. Y el aceite que está untado en las paredes del recipiente no les va a permitir que salgan.
y de esa manera ellas van a quedar adentro. Y una vez que están adentro, les va a pasar lo siguiente. Una vez que están dentro, ellas pueden comer del pan, incluso pueden comer del aceite, pero el aceite va a comenzar a embarrárseles en todo el cuerpo y ellas van a morir asfixiadas. ¿Por qué van a morir asfixiadas? Resulta que las cucarachas, al igual que la mayoría de los insectos, respiran a través de unos conductos que se abren hacia el exterior de su cuerpo a través de unos órganos que se llaman espiráculos. Y estos los tienen en todo su cuerpo excepto en la cabeza. Entonces se llena de aceite su cuerpo y de esa manera ya no pueden respirar y se mueren. Así que lo que resta es que vamos a ir a poner esta trampa en un lugar donde hayan muchas cucarachas. Recuerde que si el problema usted lo tiene dentro de casa, entonces ahí adentro de su casa haga estas trampas y ahí póngalas. Si el problema lo tiene en la cocina, pues allí en la cocina ahí déjelas todos los días, porque esta trampa funciona todos los días. Entre más tiempo la deje, más cucarachas van a ir cayendo. Por cuestiones de tiempo, yo ya preparé anticipadamente otra trampa. Esta la hice con unos palitos para que por medio de estos palitos las cucarachas se subieran a la trampa. Así que con estos palitos que ustedes están viendo, ya comencé a armar la trampa, que ya la tenía lista como ustedes ven, ya con el pan adentro usando el mismo recipiente. Como les decía anteriormente, la forma que vamos a usar para que las cucarachas se suban puede ser cualquiera. La ventaja de la cuerda enrollada es que ya la trampa la tenemos lista, preparada y la podemos mover para cualquier lado sin andar llevando más cosas. Así que tomé mi trampa, la fui a poner en un lugar donde yo sabía que habían cucarachas, le acomodé ahí los palitos para que se subieran las cucarachas y la dejamos por allí a que actuara durante 24 horas. Usted la puede dejar todo el tiempo que sea necesario. Si no han caído la suficiente cantidad de cucarachas, déjela ahí porque la trampa va a seguir funcionando todos los días. Así que la dejamos ahí y regresamos al día siguiente. Vean mi gente, nos cayeron 3 cucarachas grandes y varias chiquitas. Estas cucarachas no van a poder salir de ahí, van a asfixiarse con el aceite y tampoco van a salir volando. Si esto lo ponemos en un lugar donde abundan las cucarachas, ahí no van a caber, mi gente, no van a caber de la cantidad de cucarachas que caen. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar esta trampa por aquí para que vayan cayendo más cucarachas. Y también tengo esta otra trampa lista y activada para que siga haciendo su trabajo de atrapar cucarachas.